cordial saludo. A continuación vamos a hablar sobre la tarea 2, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Y vamos a contextualizar 5 preguntas, en la que la primera nos dice sobre cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo. Como intrínsecos tenemos que es propias de la planta. Entonces los factores intrínsecos podrían ser como la suficiencia metabólica, la capacidad metabólica. En la capacidad metabólica podemos tener la habilidad que tiene el metabolismo en obtener y almacenar diferentes nutrientes que son captados del suelo, y pues también la disponibilidad de sí mismos que maneja la planta. Como por ejemplo tenemos que la genética puede ser su herencia en los intrínsecos, o cuando hablamos de las cualidades de la planta. Como extrínsecos tenemos que hablamos de lo que depende de la planta, por ejemplo luz, agua, pH, los nutrientes del suelo. Y tenemos que, cuando hablamos de extrínsecos, entonces los factores son los que más enfocados en los nutrientes, humedad, pH, luz, y esto pues va ligada con la luz, va ligada con la temperatura del suelo. ¿Cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? Es una pregunta de las dos que tenemos. ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Es otra. Entonces los microorganismos en el suelo decimos que podemos tener, o que se pueden encontrar distribuidos en bacterias, hongos, virus. Esto de qué depende mucho de las condiciones climáticas encontradas en el entorno en el que vamos a estar, en el entorno en el que se está viendo. Y concluimos con que los microorganismos en el suelo se distribuyen de manera heterogénea y forman comunidades diversas, como ya lo habíamos nombrado, bacterias, hongos, virus, y estas son dependientemente de las condiciones locales. Entonces, cuando decimos que su distribución está influenciada por la variabilidad en factores como la disponibilidad de los nutrientes, humedad, pH y pues la competencia biológica, que es el lugar donde se encuentra. Como tercera pregunta tenemos que cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta. En esta cuál es la función ecológica, tenemos que pues ellas van a aportar los nutrientes desde el suelo de manera bioquímica, y en ella pues aporta el nitrógeno, el potasio, el fósforo y pues diferentes controles biológicos. Como respuesta tenemos que la función ecológica de las bacterias son ayudar y extraer nutrientes del suelo como el carbono, nitrógeno, fósforo, y pues ayuda también bastante con el crecimiento microbiano. Esto ayuda a la planta a reciclar y enfocar los nutrientes, haciéndola más resistente a algunas condiciones adversas que se enfrentan a veces a los cultivos o a lo que nos enfoquemos en las condiciones climáticas, acidez, luz, ultravioleta, etc. Como quinta pregunta tenemos que explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Tenemos que como comunidades, como la población de microorganismos que abarcan diferentes especies. Como respuesta tenemos que son grupos de microorganismos de la misma especie que pues cohabitan un entorno específico. Pueden ser bacterias, hongos, archaea u otros organismos unicelulares. Están compuestas por individuos que comparten características genéticas y pueden reproducirse entre sí, interactúan en su entorno. Cuando hablamos de reproducirse entre sí, son cuando se multiplican y son cuando se le agregan nutrientes al suelo, riegos, etc. Interactúan en su entorno, compiten por recursos de adquirirlos y se reproducen ya que pueden llegar a evolucionar con el tiempo.
Como comunidad microbiana tenemos que es una población de microorganismos que abarcan diversas especies. Por ejemplo, tenemos como respuesta que es un conjunto más amplio de diversos organismos que habitan en un mismo entorno. En población también podemos decir que es como la cifra total de los microorganismos en el suelo dependiendo de su lugar biológico. Entonces decimos que es un conjunto amplio y diverso de microorganismos que habitan en el mismo entorno, como en el suelo, en un cuerpo humano, en un cuerpo de agua u otro cualquier ecosistema habido por haber. Estas comunidades microbianas incluyen múltiples especies de microorganismos, como bacterias, hongos, ya vistas, ya hemos mencionado sobre ellas, que pues ellas interactúan entre sí en el entorno físico. Estas interacciones pueden ser de tipo competitivo, mutualista, también tenemos parasitario, y pues todas estas relaciones influyen en la estructura y la función de sí misma. Como última pregunta para enfocarnos, dice que en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción de la planta de microorganismos. Este efecto rizosférico es como que el lugar donde las raíces hacen su trabajo de forma extrínseca, ¿sí? Es donde ellas van a adquirir como que esas ayudas, digámoslo así, después de sus exteriores, como de la luz solar, del agua, de los abonos que se le aplican, etcétera, ¿sí? Entonces tenemos como respuesta de que pues el efecto rizosférico se refiere pues a la influencia de las interacciones que ocurren en la región del suelo, pues que rodean las raíces de las plantas, conocida como la rizosfera. Esta área es especialmente rica en microorganismos y es el lugar donde las raíces y los microorganismos interactúan de manera significativa. Este efecto rizosférico es fundamental en la interacción de la planta y pues ya vamos a ver una de sus componentes, como son los exudados de raíces, que es donde las plantas van a liberar sus compuestos orgánicos, como son los azúcares, amoníacos, ácidos orgánicos, etc. Y sirven pues como la fuente de alimento de los microorganismos que se encuentran en la tierra. El aumento de la disponibilidad de nutrientes es pues donde las raíces van a liberar como que sus ácidos y orgánicos y se van a disolver de manera mineral en el suelo. Esto ayuda en el aumento de la disponibilidad de los nutrientes esenciales pues para las plantas, y pues es como tener su reserva de nutrientes ahí. Entonces esto mejora la disponibilidad de nutrientes, que beneficia tanto a las plantas como a los microorganismos.